Bienvenidos, bienvenidas a este mágico episodio con una invitada muy especial, así expandido en nuestros corazones. Pero antes de dar la bienvenida a nuestra invitada, vamos a sacar una cartita del oráculo de los maestros ascendidos, un oráculo que me ha acompañado durante 10 años y para mí tiene una energía tan mágica, así que este podcast va a ser muy guiado por ellos, por la luz, todos los seres de luz que nos acompañan y nos asisten en cada momento. A ver, uy, quiere salir esta. ¡Oh! El gran maestro Lanto nos va a estar acompañando. Uy, es Wow, un hermoso maestro de mucha sabiduría. Gracias, maestro, con su luz desde el corazón. Así que bueno, bien, bienvenidos a todos y todas. Hoy tenemos una invitada súper especial. Ella se llama Silvia, es italiana y vive en Miami, ¿no, Silvia? Ujú. Muy bien. Estamos muy emocionadas de tenerla. Bienvenida, Silvia, al podcast y espero que disfrutes tanto como nosotras de este espacio. Gracias, Bueno, mujeres hermosas. Sí, soy Silvia. Em, en esta vida soy italiana. En esta vida tengo 30 años, acabo de cumplirlos este año. Tengo un niño, soy mamá. Y hace 6 años atrás empecé ese camino de la mediunidad, que es la razón por la que estamos aquí y es lo que nos acomuna. Y una mediunidad que poco a poco se hizo más y más consciente. Yo creo que, yo siento, yo sé que ya la tenía antes, pero cuando no es consciente, pues puede llevar a diferentes lugares. Y a mí me llevó a un lugar muy oscuro, en mi adolescencia, a los 17 años, que fueron los primeros, yo creo, contactos con el otro lado, o un primer intento de contactarse conmigo a través del dolor, de la depresión, de la perturbación mental. Y estuve en un lugar muy oscuro durante mucho tiempo, identificándome con pensamientos que no eran míos y que ahora entiendo que eran pensamientos de lo que llamamos espíritus de bajo astral o perturbadores o obsesores, que en realidad estaban buscando ponerme delante de mí misma y de mi realidad, de mi verdad. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Simplemente hacerme cuestionar acerca de la vida, cuál es el propósito de la vida. Desde cuando era pequeña tenía como estas preguntas existenciales, pero durante la adolescencia se agutizaron, digamos, se hicieron más, el volumen de estas preguntas se hizo más alto y la necesidad de encontrar una respuesta. Solo que recién descubrí que hay que hacer preguntas un poco más inteligentes, ¿no? Entonces en este momento hacía la misma pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Bueno, la vida no tiene sentido, entonces estaba siempre en un ciclo vicioso hasta llegar al extremo de querer terminar con mi vida y intentarlo y no lograrlo. Y ahí es donde empecé, digamos, mi relación con lo que llamamos Dios, con lo que llamamos amor, con lo que llamamos inteligencia divina, desde el lugar de arrogancia, donde yo decía, si existe algo, porque era atea, completamente atea, si existe algo, si Dios existes, pues ¿por qué no me permites irme, dado que no me gusta mi vida, ¿no? Así, de manera muy caprichosa, muy soberba. Eh, y ahí empezó mi camino, porque empezaron a llegar a mi vida revelaciones, verdades, oportunidades de entendimiento. Y yo creo que el dolor también nos abre la puerta al entendimiento. Y después uno decide qué hacer con estas oportunidades que la vida te da, que te ofrece, con las circunstancias que te ofrece. Y en el 2019, pues, trasciende un amigo querido, y ahí es donde vuelven esas preguntas existenciales, pero esa vez había una necesidad de encontrar una respuesta. Entonces empecé a hacer preguntas de manera diferente, preguntas diferentes. Encontré Allan Kardec, los libros de los espíritas, Chico Javier, Franco Divaldo, y con ellos el camino, el sendero
los pasos de Yeshua o Jesús, como lo queramos llamar, el camino del amor, el amor propio, que es de donde uno empieza y es el lugar del que podemos dar. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces ahí es donde empecé a abrazar mi sombra, empecé a abrazar mis demonios, empecé a entender más esta oscuridad, ya no desde el miedo, sino desde la comprensión, desde la compasión, entendiendo que todo juega su rol, todo juega su papel en nuestra vida. Mm. ¿Y quién más de los que no te quieren o que quieren tu derrota te van a mostrar lo que necesitas cambiar en ti? ¿No? De manera muy gratuita, los enemigos te dicen tus defectos para que los veas y para que los mejores. Entonces, así es como entiendo ahora a los perturbadores, obsesores, estos espíritus de bajo astral, que en realidad son hermanos en sufrimiento que, dado Bien. que no están bien, no quieren verte estar bien. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer para estar bien y también para dar la mano? Y para mí la mediunidad ha sido y sigue siendo un camino de redención, de transformación interna. Para mí, un buen medium no es solamente un medium que sabe ser canal y transmitir mensajes y evidencias desde el otro lado, sino una persona que a toda hora se mejora. Porque Bien. yo puedo ser una medium tremenda, dar tremendos mensajes, tremendas evidencias a los demás y después atrás de la cortina, fuera lejos de la cámara, pues herir con mis palabras Sí. y poner en práctica los mensajes que yo misma canalizo. Entonces, gracias a Dios, tenemos nuestros benefactores espirituales que dedican su existencia Mm. a ayudarnos y acompañarnos y en mi caso siempre me corrigen, siempre me muestran que si me estoy alejando del camino y me ayudan a volver al centro y volver a recordar cuál es el verdadero propósito de eso. Una mediunidad consciente, una mediunidad luminosa en el sentido que um, se camina alumbrando constantemente los puntos ciegos, los puntos débiles para ir um, iluminando la ignorancia, que es en realidad el fruto de, del sufrimiento. En mi caso, la ignorancia, el ignorar que existe algo mejor, el ignorar que existe el amor, el ignorar que hay oportunidades que la vida te ofrece para sentirte amado, para poder servir, que en el servicio mismo, cuando tú das, es que estás ya recibiendo porque estás descubriendo cuánto amor tú tienes adentro. Em, Todo eso es para mí la Bien. mediunidad. Bien, sí, estamos de acuerdo porque es una de las cosas que hablamos mucho con Fefi, ¿no? Cuán coherentes somos, no solo cuando damos sesiones, sino en la vida diaria, porque es ahí realmente donde se conoce uno como medium y entender, ¿no? Este puente que somos constantes. O sea, esto es cada momento en el día, de cómo llevamos nuestra filosofía de vida, porque siento que la mediunidad es una filosofía de vida. Silvi, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue, bueno, viste realmente un proceso muy desde la oscuridad, ¿no? Desde el dolor de entender todo lo que te pasaba. Pero, o sea, fue tu amigo el que te trajo este quiebre para reconocerte como medio y buscar este camino? ¿Qué fue lo que hizo el clic, vamos a decir? Bueno, poco antes de que mi amigo trascendiera, descubrí unos mediums americanos en YouTube de manera muy casual Ah, y pensaba que eran todos actores. sí, sí. Ese es un charlatanismo, son todos actores pagados y los que responden también son actores, pero dije, wow, qué cantidad de personas, qué cantidad de episodios, qué cantidad de programas, ¿no? Para engañar, decía yo. Bueno, y cuando trascendió mi amigo, descubrí un medium en particular que me llamó la atención porque habló de su historia y fue uno de mis primeros mentores y él era adicto a sustancias, a drogas muy fuertes durante 15 años y hasta buscó rehabilitarse 8 veces sin lograrlo y hasta terminó en la cárcel. Le dispararon y por fin puede rehabilitarse y ahí la última vez que se rehabilita es cuando descubre esa sensibilidad. Entonces yo dije, si él pudo perdonarse todos esos pecados que él hizo, yo que hice muchos menos pecados entre comillas, ¿no? Como mal Sí. hechos, digamos.
yo que hice muchos menos, aunque tengo mi dosis, yo también puedo llegar a perdonarme, ¿no? Entonces empecé a seguirlo, y empecé a tomar cursos con él y con personas que estaban alrededor de él, descubrir que sí tengo intuición, Mm, que antes pensaba que no la tenía, pero en realidad la tenía y no la estaba escuchando. Me mm, revelaba mi propia intuición, entonces chocaba con la cabeza en la pared más de una vez. Y que yo estaba provocando mi propio sufrimiento, porque hay un nivel de sufrimiento que la vida te ofrece, pero también hay un nivel de sufrimiento que tú propia te impones sí, a ti misma. ¿Por qué? Porque tu mente está completamente indisciplinada, porque nadie nos enseña cómo disciplinar la mente cuando somos pequeños. Si nos lo enseñaran, pues seríamos pues, como los niños, los monjes Shaolin, ¿no? Que saben hacer cosas increíbles porque han aprendido a disciplinar su mente. Y entonces empecé con esos cursitos y un año después de esos cursitos, bueno, también llegaron a mi vida las plantas ceremoniales ay, qué hermoso. como la salvia de minorum, la ayahuasca, la huachuma, Mm, todas las plantas que me mostraron que hay otras dimensiones, pero no sabía cómo accederlas cuando estoy completamente sin ningún tipo de medicina en mi cuerpo, ¿no? Sin estas plantas. Y un añito después de haber empezado ese camino, un año y medio, una amiga que es testigo de Jehová, que entró en mi vida, empezó a decirme que todo lo que estaba haciendo no era bueno. Entonces mm, abrió nuevamente esta herida, ¿no? De la falta de confianza, de esa oscuridad de la que llegaba. Y dije, ¿sabes qué? Dios, si me estás escuchando, yo necesito que seas tú a decirme si esto es cierto o no. Si no lo es, yo vuelvo a hacer otro trabajo, regreso a hacer lo que hacía antes, no hay problema. Lo último que quiero hacer yo es faltarle de respeto a la entidad que mm, me va a juzgar un día, ¿no? Lo último que quiero hacer yo es engañar a una mamá que tiene a su hijo en el otro lado y decirle que su hijo está vivo si no es así. Si no es así, pues mm. me da igual, pero yo no quiero meterme en ese engaño. Y me acuerdo que cancelé todas mis sesiones, iba muy desesperada, en llanto, diciendo, prepárame para ver la realidad, la verdad. Y 2 semanas después tuve una experiencia cercana a la muerte, Mm, en donde no sabía que era una experiencia cercana a la muerte, pensaba que me había muerto. Entonces hice esa visita a uno de los lugares que ah, existen en el mundo espiritual y esa sí, visita me dejó sin dudas. Entonces ya no me hacía falta que mi amiga testigo de Jehová me validara o no. Ya no me hace falta, ¿no? No me importa, nada me entra en el bolsillo si uno cree en mí o no, mm, porque yo sé, ahora hay un ancla, hay un pilar, hay algo que yo experimenté claro, directamente. Entonces no hay nadie que me puede quitar eso. Entonces volví de esta experiencia y tuve que integrarla a mi vida porque fue muy fuerte. Muchas veces la gente me dice, ay, ojalá yo también tuviera una experiencia así. A ver, no fue la más bonita porque yo estaba completamente desesperada, aunque llevaba un año y medio en ese camino, no estaba lista para morir y pensar, wow, todos en la tierra, eso es lo que pensaba, todos en la tierra piensan que yo me he muerto y yo sigo viva, si hubiera sabido, hubiera hecho más, no me hubiera quedado tanto tiempo en el autosabotaje, en el juicio, eso, lo otro. Entonces, oh, volver siento con el este, pecho. Siento, sí, Silvi, Totalmente. esta memoria todavía mucho, no sé, lo sentí mucho en tu pecho, ¿no? Todo lo que sí, viviste. fue impactante. Yo Sí. me desperté de esta visita tomando una respiración fuerte con las lágrimas. Mi esposo se despertó conmigo, me dijo qué pasó y ahí grabé la experiencia y fue muy fuerte. Integrarla también no es fácil, porque yo dije, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo puedo yo ser medium entonces? Y es todo un proceso, porque cada uno de nosotros necesita enfrentarse con lo que tiene que enfrentarse, ¿no? En mi Mm, caso, la falta de confianza, en mi caso, la manía de perfeccionismo, mm. eh, el deseo que tiene el ego de querer curar o sanar Ay, en sí. lugar de simplemente permitirse estar al servicio y querer ayudar, sin preocuparse demasiado de sanaré o no sanaré, ¿no? Sino preocupándose de sembrar esas semillas y de encarnar tu creencia. Si yo sé lo que sé, que la vida continúa, inspiro mucho más simplemente con mi ejemplo que con las palabras o con la sesión. Y también ofrecerle al otro lado una amiga en este lado.
para que ellos sepan que pueden confiar en mí, que yo voy a hacer lo mejor de lo mejor que pueda, porque sé lo que significa estar en el otro lado y sentirme desesperada y querer comunicarme con mi madre. Lo único que quería hacer durante esta experiencia era que alguien le diga a mi mamá que sigo. Oh, Ojalá encuentre una medium que hable italiano que le pueda decir una cosita a mi madre. Y pensaba en todas las medios que conozco, que le falta la confianza o que padecen de perfeccionismo, de vanidad, de todas esas cosas, y que yo también era entre estas medios. Dije, si hubiera sabido, ¿no? Le hubiera dado un chance. También cuando las personas dicen no durante la sesión, antes el no era un rechazo hacia mí. sí. No, el no no es un rechazo hacia mí, es una oportunidad de, ok, trabajamos un poco más, a ver, no está entendiendo, ayúdame, ¿no? Es decir, es todo un resignificar Mm, lo que pienso saber, darme cuenta que no sé y permitirme aprender y abrazar el proceso por lo que es, con ya. sus altibajas, y entender que aprendo mucho más de las sesiones que no van muy bien, entre comillas, desde mi punto de vista Mm, no van muy bien, pero en realidad sí, son sí. sesiones que me enseñan. Eso. Interrúmpame porque yo, flujo de Qué conciencia, hermoso. yo te digo. Es que Te es eso. amo, me Eso es lo que encanta. buscamos. Eso es lo que buscamos, que fluya la información, que vaya sintiéndola y que vaya transmitiendo lo que tenga que llegar en este espacio. Queríamos preguntarte también, ¿cómo es tu forma de canalizar en sesiones? ¿Cómo recibís mensajes? ¿De qué forma utilizas tu canal? Hmm. Bueno, lo que yo busco hacer y que estuve buscando aprender es tener un diálogo con los que están en el otro lado. Primero, entender que tenemos equivocado el concepto de muertos y vivos. Eso me lo hicieron sentir de manera muy clara. Cuando tuve esta experiencia cercana a la muerte y también con las experiencias con plantas sagradas, me doy cuenta que nosotros somos los muertos, porque si fuéramos vivos, sabríamos comunicarnos con ellos que están vivos. Pero dado que estamos muertos, necesitamos aprender a soltar, abandonar, a dejar atrás esos pensamientos muertos, limitantes, con los que vivimos constantemente y aprender a vivir, digamos, resucitarnos. Entonces, lo que yo busco hacer es tener una conversación como la tendría con Pamela si quisiera conocerla. Digamos que Pamela está en el otro lado, su madre está enfrente mío y yo le digo a esa entidad, Pamela, a ese espíritu, le digo, ok, acércate un poco más y muéstrame, dame evidencia significativa que nos ayude a reconocerte. Igual Pamela me dice, Pamela, y yo digo, lo primero que me da es un nombre. Sí, esa es mi hija. Vale, maravilloso. A ver, ¿qué más quieres decirle, Pamela? Aquí está tu madre. Cuéntame, muéstrame, hazme sentir. Yo tengo todo mi diálogo, a veces en voz alta, a veces en mi mente, Sí, pero busco tener ese diálogo con ellos porque mi obsesión es de qué quieres hablar. Ya te has ido, estás en el otro lado. Tu madre está delante mío o ese consultante está delante de mí, tu familiar. ¿Qué le quieres decir? ¿A qué preguntas quieres contestar? ¿A qué preguntas puedes contestar? mm, ¿De qué quieres hablar? ¿Qué pendientes se quedaron? ¿No? ¿De qué evidencias quieres hablar? Entonces, le doy como la oportunidad de comunicarse de la mejor manera en que pueden y le ofrezco mis sentidos, mis 5 sentidos, para que los utilicen para transmitir información. Entonces, a veces me hacen sentir, por ejemplo, a veces me hacen sentir como trascendieron, ¿no? Pero no me quedo ahí. Ok, le pregunto, ¿por qué me hiciste sentir eso? Y a veces me dicen, porque hay siempre un mensaje atrás de la evidencia. Entonces me quedo a escuchar la historia y si no la entiendo, la voy tejiendo con el consultante. Mira, me quiere hablar de eso, siento que es por esa y esa otra razón. Em, digamos que mi mediunidad real es la música. He canalizado textos, he canalizado canciones. Esta mediunidad mental, intuitiva, mm, psíquica, es más un desafío para mí. Es algo que requiere constante disciplina y estudio. No es tan inmediata como para otras personas. Se dice, ah, no, yo lo veo, yo lo escucho. No, para mí no. Para mí necesito de verdad callar mi mente mm, y sí. crear ese espacio y sintonizarme con la sutileza de su voz y comunicarme de esa manera. Entonces, lo que le pido a ellos es evidencia y mensajes.
Ah, Y sé que los mensajes, siempre la evidencia no es estéril, tiene un significado profundo, aunque para mí igual no significa nada. Igual me muestra una rosa, a mí no me significa nada, y para Pamela o para el consultante es todo, todo. ¿no? Entonces, ¿Sabes? eso es. Se me viene mucho, Silvia, no sé, es como que te veo, ¿no? En el plano celestial, como cantando con los ángeles. Bueno, yo conecto mucho con los ángeles, mis primeras conexiones fueron con ángeles. Entonces, esto, ¿no? Te veo un ser de los ángeles, así te veo con la música, ¿no? Cómo ellos te guían. No sé si tú lo sientes así, yo es una, ¿no? Esta información que me llega, pero es como esto, ¿no? De ser este puente que eres desde la música, no sé, es como que tu disertís o el lugar donde realmente fluyes es por ahí y como la música también te invitan a sanar, ¿no? Como que veo que tú a través de la música sanas a las personas. No sé si tú eras consciente de esto, pero ahora me está llegando y te lo transmito. Sí, sí, la verdad es que yo siempre canté, pero siempre ha sido como una performance para mí, Mm, ¿no? Hasta que en la primera y segunda ceremonia que tuve con ayahuasca, llegué a lugares extremadamente oscuros, llegué a la muerte misma, sin morir, y ahí dije, si no canto, me muero. wow. Si no canto, me muero. Entonces empecé a cantar y ahí es donde escuché muchas voces juntas a la mía, como unidas en el mismo sonido. Mm, Y me di cuenta de todas las ancestras que no pudieron wow. sacar su voz, que no pudieron cantar y que están buscando esa voz. Cuando yo me escucho cantar, yo escucho como un canto muy, como un grito que llega Wow. desde el vientre de la madre tierra, desde la tierra. Yo escucho tierra, pero la gente cuando me escucha cantar me ha dicho muchas veces, parece la voz de un ángel. Yo no escucho ese ángel, pero para nada. No, yo no me Pero escucho así. Claro, claro. una fiera, ¿no? Yo escucho eso. Increíble. ¿Qué te parece esto? Y me parece muy interesante porque yo también no he tenido experiencia de la muerte, pero sí he visto a la muerte. Y me gustaría saber tu experiencia. ¿Cómo fue eso de ver a la muerte? Mm. Yo vi la muerte muchas veces, de Mm, diferentes maneras. ok. Antes no la temía, como te dije, con mi soberbia, estaba lista, supuestamente lista. Y después en las ceremonias, que fueron la verdad, lo que me sacaron esa idea de suicidio por fin de la cabeza, porque las plantas, los espíritus de las plantas me dijeron, ah, sí, tú quieres morirte, a ver si es verdad. Y ahí están, no, 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 por favor, quiero vivir. La verdad es que no, no entendí, no, por favor, no, no me hagan morir en este momento. Entonces, como llegar a querer vivir. La muerte me enseña que siempre está aquí, está a mi lado danzando, me puede coger de un momento a otro. Sí. Y cuanto más entiendo eso, cuanto más aprendo a vivir de manera completa, Mm. llena. ¿Por qué? Porque tengo esa conciencia de que está danzando a mi lado. Am, Hay una canción que dice, llena de alegría, danza la muerte a mi lado. Y bueno, después sigue, ¿no? Y yo escuché eso y digo, Wow. es así. Oh, me dice todas. Ay, yo también. Estamos todas erizadas con Pepi, con Qué esto. hermosa voz. Tiene una hermosa Salió voz. así, Sí. salió desde la muerte. Me enseñaron que la música llega de la muerte. Los tambores son piel de animal muerto, con madera que es un árbol que se murió para dar la vida para que tú crees. Los huesos crean las flautas, ¿verdad? Toda la música llega de la muerte. Es como, no es un horror, no es algo que te No, tiene que dar eso, terror, el eso, temer, sí. sino que te quiere enseñar, pero nosotros desde nuestro orgullo no estamos dispuestos a aprender, pensando que evitarla o no hablar de ella significa que jamás nos tocará. ¿Y cuántas personas, Pamela y Fefi, muchas personas se alejaron de mí cuando yo le pregunté por qué y me dijeron que tenían miedo que al ser mis amigas, pues alguien se iba a morir.
es que alguien se va a morir de toda manera. Entonces, ¿por qué no te preparas, no? No te preparas a este último momento tuyo y no preparas a los demás, no aprendes, ¿no? Es como si yo quiero ir o sé que voy a ir a China o a Japón o a otro lugar del mundo, sé que voy a ir, ya tengo el boleto, el día, la fecha, el horario, el asiento del avión, pero no me pongo ni a estudiar chino, ni a descubrir un poco de la geografía, ni el lugar en donde voy a estar. Y de repente me encuentro a China y digo, coño, es un shock. Pues claro que es un shock porque sabías, pero quisiste ignorarlo.